No se me olvide. Listo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar voy a hacer yo una entrevista y posteriormente abrimos una ventana de participación. ¿Les parece bien? Les voy a pedir, como es un tiempo reducido y contamos con que no podemos extendernos mucho más, esas preguntas se hagan muy precisas. ¿Sale, vale? No les vamos a hablar de nuestra vida, de nuestros queveres, de lo que vamos a hacer en Año Nuevo y de que nos encantaría que, ¿saben? Porque se nos da el chacoteo en esta comunidad. Entonces, esas preguntas, váyanlas pensando, que sean bien precisas para que Fernando pueda tener opción a responder las más posibles. ¿De acuerdo? Listo. Esperanza, te presento a Fernando, Nando para los lectores y amigos. Entonces, Fernando, te presento a Esperanza, que lidera esta bonita comunidad. Una de las que la verdad yo más admiro porque la verdad son súper respetuosos, preguntan cosas súper interesantes. Y bueno, te dejo con Esperanza. Vamos a tomar una breve fotografía para subir unas cosas a redes y ya los dejo que empiecen, ¿vale? Perfecto. Entonces, sonrían todos. 1, 2, 3, va otra. Y una última. Listo. Listo. Fernando, ¿dónde estás que no te veo? Ya te veo. A ver, ¿no tienes sonido? No te escuchamos, a ver. Bueno, yo no te escucho. ¿Alguien me escucha a Fernando o soy yo? Porque con esto de la tecnología, nada es seguro. Yo no lo escucho. No. A ver. ¿Quién será? ¿Quieres salir y volver a entrar? Venga. No, Fernando, puede ser que tengas conectado el Bluetooth, a mí me pasa. Entonces, desconecta el Bluetooth a ver si no se conectó algún Ándale, auricular a ver por si ahí. no tienes por ahí algún otro aparato en donde sí esté el sonido. Y si no, en la flechita donde está el micrófono, ponle clic y te aparecen varios menús, ¿ya? No, donde tienes el micro, a ver, Macarena, ¿cómo le podríamos hacer? Ah, sí, donde tienes. En el micrófono tienes una flechita y ahí aparece un menú. Espera. ¿Ahora? Ya te oímos. Ya te oímos. Ya he entendido lo que estaba pasando. Es que tenía derivado al micro del ordenador y no lo tenía el de la cámara. ¿Vale? Entonces, claro, estábamos. El altavoz sí, porque lo he bien, no hay ningún problema. Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me está dando problemas al arrancar el porque la cámara la han traído hoy. Y entonces he hecho algunas pruebas antes y se ha debido quedar así puesto estúpidamente. Así que bueno. Además, esto de la tecnología no tiene palabra de honor. No sabemos nunca lo que va a pasar. Claro, efectivamente. ¿No? O sea, no tiene piedad directamente. Exactamente. Que, muy bien. Bueno, ahora me oís todas, ¿no? Entiendo. Ya, te vemos y te escuchamos perfecto. Estupendo. Bueno, pues un saludo a todos. Entiendo que todos estáis en México, bueno, ya no es México DF, es Ciudad de México, ¿no? Creo. Es Ciudad de México, no todos. Mira, te voy a presentar a esta comunidad y le voy a dar tiempo a esas preciosas bolsitas de basura negras que se pongan guapas para que puedan abrir la cámara, porque Fernando, ¿cómo va a haber una bolsa negra? Un hoyo al infinito. Vale, entonces, veo que ahora se empiezan a... Esperanza, por lo que veo, solo hay un hombre, aparte de mí, solo hay un hombre. Pues ¿no? Mira, hay 2 o 3. Dos, no he llegado todavía al último. O sea, está José Antonio y Delfonso. ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, y el otro todavía no ha llegado. Sí, mira, está aquí. A ver si lo... Y además tiene algo que ver conmigo. Es mi esposo y es tu fan. Estupendo, tu fan. Estupendo. Es Dedu Parchi. Él está por ahí. A ver si enciende la cámara. Vale, perfecto. Bueno, por lo menos un saludo a todas y a vosotros dos también.
Que me gusta que vayan llegando también los hombres a Castamar. Bueno, he de deciros que a los 10 escalones sí hay bastantes más, no sé por qué, pero habría que analizar esto. Habría que analizar esto, el romance. Fíjate, bueno, nada más te voy a presentar, te introduzco brevemente. Esta es una comunidad llamada Escritores en Construcción. Así nos decimos porque estamos todo el tiempo construyéndonos a través de las letras, de clases que yo doy, de talleres de escritura, y fue una bendición de la pandemia, porque yo vivo en Madrid. De hecho, me suena de algo el Palacio de Castamar, son mis rumbos por allá. De Boadilla, sí, bueno, claro, es que está aquí, está muy cerca de donde yo vivo. Está ahí en Boadilla, muy cerquita, y es del Infante Don Luis, creo que es el palacio o algo así se llama. Sí, exacto. Entonces, yo soy nacida en México, pero ahora estoy en México. Como podrás ver, este cuadro lo indica, no lo indica nada. Estoy en la Ciudad de México, pero vivo en Madrid. Y esta comunidad que es preciosa, que nos decimos Escritores en Construcción, está formada por exalumnos egresados de la Universidad Iberoamericana. Si acaso la ubicas, yo soy egresada de ahí, he sido profesora ahí, y también por alumnos míos y también por personas que se han unido a lo largo de mis talleres. Entonces, no nada más habemos aquí presentes de la Ciudad de México, hay de Cancún, hay de Kansas City, hay de España, Francia, vamos. Ah, estupendo, o sea que somos súper internacionales. Súper internacionales, Fernando, para recibirte el día de hoy. Y muy bien. Aquí tengo esta belleza. ¿Sí? No sé si Diego se ha desconectado ya. Diego, ¿se ha desconectado? ¿Te has desconectado? ¿Dónde andas? No, aquí estoy, Fernando. Ah, vale, que creía que te habías ido corriendo, ¿eh? No, aquí ando. Trabajo ahí, en la panza acabando. A ver, al pie del cañón. ¿No? El pie del cañón, efectivamente. ¿Tú has visto lo que ha sacado Esperanza, no? No. El libro. Mira lo que ha sacado. Mira qué libro más bonito. Sí, claro, se lo hicimos llegar en cuanto supimos que iba a adoptar el libro. Pues a mí no me habéis hecho llegar uno, por favor, a intentar que me llegue. Claro. Estamos felices, Fernando. Quiere tener la edición mexicana, que todavía no la tengo. Ah, ¿no la tienes? Claro, por eso. Mira nomás. O sea, se lo dije a Óscar, a ver cómo podéis hacer porque sé que se la tenéis que enviar, supongo que a mi agente, y entiendo que a ver si me puede llegar uno, porque me gusta tener todas las ediciones puestas ahí en la estantería de la librería. Claro. Y entonces, bueno, hago ya un llamamiento desde aquí, Diego. Aprovechando la ocasión, Diego, que no se te pase de hoy. Te pongo un piso, te compro un tanga, no sé, lo que necesites, ¿sabes? Claro, lo coordinamos, Fernando. Y una cosa, Fernando, hablando de ediciones, ¿se ha editado en otros idiomas? Sí, y se va a editar en muchos otros idiomas. En Francia se va a editar bueno, no sé si podría decir esto públicamente todavía, porque hay muchos contratos que están por firmar, pero bueno, pues yo qué sé, en Holanda, en Rusia, en República Checa, en Lituania también. Según tengo entendido, tiene que salir, o está a punto de salir, o saldrá en Argentina o en Uruguay, no sé si ya está en Colombia, o sea, sí, ¡ay, qué maravilla! Está saliendo en Grecia también. ¡Qué belleza! Bueno, ya había salido en Portugal en su momento y en Alemania, o sea que sí, está saliendo en muchos países. Muchísimas felicidades, pues prepárate una estantería amplia para sí, que pueda... No, tengo ahí el hueco. ¿Sabes lo que pasa? Que mi mujer es escritora también, entonces tenemos como el hueco ahí predefinido un poco para ir colocando los libros y las diferentes ediciones, ¿sabes? A ver, que en ruso yo no me la voy a leer, no por nada, sino porque no entendería el cirílico en ningún caso, ¿sabes? Claro. Y además creo que en algunos sitios, como la traducción del español a lo que es esto, me refiero, sale a lo mejor 300 páginas más, pues me han pedido partirla, porque si no, o sea, la Biblia al lado de Castamar no es nada ya, ¿sabes? Claro. No, bueno, a ver, hablemos de ediciones amplias. Hablemos. Sí. Pero además, allí en México, que estáis muy acostumbrados más al relato, yo entiendo, ¿no? O sea, que es como, para vosotros es como no sé, el género, ¿no? O sea, más importante, ¿no?
Bueno, relatos y cuentos. Tenemos, Y así cuentos, como sí. en toda Latinoamérica, toda América Sí, Latina, con esto del realismo mágico y tenemos esta efectivamente. cercanía, ¿no? Con la magia, Sí. con la fantasía, con crear historias a través de todos estos mundos paralelos en donde Sí, la sí. realidad y la Se ficción difumina un poco entre la difumina realidad un y poco. ficción. Entonces, Maravilloso, así es, maravilloso. porque así son nuestros países también. ¿Conoces México? Voy a quedar un poquito así. No, pero miento. O sea, conozco una parte de México muy pequeña porque fui con mi mujer, nos fuimos de viaje de novios a Cancún y entonces conocemos esta parte de México, que entiendo que no es México, es solo una Sí, parte no pequeña de es. México. Aquí Sí. tenemos a O sea, dos. no, digo que no refleja México en su totalidad, sino que solo es claro. una parte en el sentido pequeñito. Claro. Y bueno, sí me gustó muchísimo las Chichén Itzá, me pareció una maravilla. Sí. Quise acampar allí y quedarme allí durante un día, pero me dijeron que era imposible. Ah, pues sí. Claro. No, bueno, pues aquí tenemos a público que vive en Cancún, bueno, amigas que viven estupendo. en Cancún, así es que, fíjate, felices. Y sí, es un paraíso. Pues, oye, Claro que lo es, Fernando, claro que lo es. Maravilloso, vamos, me lo pasé estupendamente. metiéndonos un poquito más a tu libro, ¿Sí? traigo una frase de Chesterton, del escritor inglés, Sí. que me Ajá. parece que puede venir a cuento. Y dice, Entiendo. a cada época le salva un puñado de hombres y mujeres que tienen el coraje de ser inactuales. Bueno, sí. Ni Clara ni el Duque me parecieron de la época, me parecieron adelantados a su época. Lo son extraordinarios. En el caso de Clara, más, te diría. O sea, yo creo que, bueno, no lo he dicho a todos, pero si queréis preguntar algo, entiendo que la moderadora tendrá controlado todo esto, pero que yo estoy aquí para responder cualquier pregunta. Así es, El nada privilegio más, de estar perdón, aquí con vosotros es el mío. antes Dime, de dime. comenzar, todos los micros cerrados, por favor, para que no haya interferencias. Y Vale. vamos a hacer las preguntas, si te parece bien, terminando tu parte y ya Vale, perfecto. abrimos la compuerta. Perfecto, muy bien. Bueno, efectivamente es lo que dices tú, son extraordinarios en el sentido de que, bueno, don Diego se ha adelantado a su tiempo, no en todas las cosas, porque sigue teniendo un pensamiento muy del siglo XVIII en muchas cosas. O sea, por ejemplo, la forma en la que trata en un momento determinado a Melquíades representa muy claramente la forma en la que se establecía la sociedad del siglo XVIII, ¿no? O sea, esa sociedad clasista, donde las clases estaban divididas por fronteras, no iba a hacer físicas, pero casi, en muchos sentidos intraspasables, y en muchos otros sentidos, sin embargo, es adelantado, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que entiende que Clara, lo que le gusta de Clara precisamente, es que es adelantada a su tiempo, es que tiene una cultura fuera de lo normal, extraordinaria para su época, que recuerda a gente como Madame de Gournay o gente como Olympia de Gauss o gente más adelantada a su tiempo que venían... Esas mujeres, ¿no? Sí. Sí, que recoge un poco ese testigo, que ya venían mujeres del 17, ¿no? O sea, perdona, 17, pero lo diré, a Madame de Gournay, por ejemplo, que editó los textos de Montaigne, o más tarde lo que sería Olympia de Gauss en la época de la Revolución Francesa. Pero lo verdaderamente interesante es que es adelantado porque posiblemente él viene a decir en algún momento de la novela, es que, o alguien viene a decir así como, no me extraña que no encuentre marido esta mujer porque asustaría a cualquier hombre, ¿no? Por el hecho de que es capaz de leer en un momento determinado a René Descartes en su propia lengua, o a lo mejor en latín, quién sabe, ¿no? Entonces, esto hace que Clara sea extraordinaria. La gran mayoría, en general, en España eran todos analfabetos, o si no todos, un porcentaje muy elevado, del 80 y tantos % era gente analfabeta, y de las mujeres seguramente debía rozar cerca del 90 y tantos. Había muy pocas mujeres que hubieran tenido acceso a la cultura en esa época. Entonces, claro, Clara representa algo muy minoritario y además relativamente avanzada, porque ella entiende que, por las circunstancias de su propia vida, le ha llevado a trabajar, ¿no? La ha llevado a trabajar. Y trabaja de una cosa en la que, como en casi todo lo que pasa en el siglo XVIII, no hay posiciones para las mujeres, que es la cocina. La cocina profesionalizada del siglo XVIII, entre comillas, lo de profesionalizada, lógicamente, era trabajos de hombre. Y más si eras un chef o si eras una sotoayuda del chef, que eran los niveles más altos de la jerarquía dentro de las dependencias de cocina. Entonces esto, claro, lo cambia todo, ¿no? Ella en España
hubo guisanderas y hubo ciertas personas que pudieron, pero eran excepciones realmente. O sea, no existía la mujer dentro de la cocina más allá del ámbito doméstico. Entonces, en ese sentido son, por su condición, muy, muy avanzados. Sí, y bueno, finalmente, de todo esto que dices que es claro en la novela, yo al Duque siempre lo vi como muy humanista, ¿no? O sea, como ilustrado, era... ¡Ay! Claro, sí. Como decimos en México, sí te andabas enamorando del Duque. Y después, Clara, me gusta esa frase. defiende su independencia, ¿no? A pesar de y con todo. Entonces, claro, no es común, pero sí es posible, ¿no? Es decir, tienen realmente esa posibilidad de hacerlo. Claro. Sí, en realidad es que, digamos que Clara parece más una mujer de finales del siglo XVIII que de principios del siglo XVIII. Sí, me recordó a, por ejemplo, Jane Austen, ¿no? Este tipo de mujeres. Sí, claro, que date cuenta que al final Jane Austen es una mujer que no se casa, que termina viviendo de su propia literatura. Bueno, esto a principios del siglo XVIII era imposible, pero por el mismo motivo. O sea, yo creo que una de las grandes diferencias que hay en la serie, yo creo que es esta, ¿no? En una serie te puedes permitir esto, pero en un libro que pretenda tener cierta coherencia histórica es difícil, porque al final, Clara, por mucho que quisiera publicar un libro a principios del siglo XVIII, imaginemos un recetario de cocina, lo leerían muy pocas personas. Claro. Lo leerían. Primero porque había muy poca posibilidad de que ese libro se difundiera. El libro era un artículo de lujo, no lo siguiente. Tener una biblioteca era algo extraordinariamente caro. O sea, estaba por encima de las posibilidades, no solo de la media, sino incluso de gente que pudiera tener dinero, porque era un objeto de lujo. Y por lo tanto, convertir un recetario o un libro en algo, digamos, que era algo complicado. No es que no existiera, en Francia se daba, se había publicado, Tufo, había habido, ¿no?, en el siglo XVII y los siglos de oro, pero no era lo que nosotros entendemos como un libro que vas a una librería, lo compras y lo tienes ahí y lo puedes tener en tu casa. Esto no existía. Entonces, que hubiera podido llegar a trabajar así, o ganar dinero a través de esto era relativamente complicado, ¿no? Lo ponen así en la serie, pero realmente es imposible. Oye, y una cosa, Nando, el hilo conductor, que ya lo acabas de mencionar, la cocina, ¿no? La cocina, personalmente, yo adoro cocinar. Es mi lugar donde me relajo. En la pandemia... Os pasa a todas lo mismo, o sea, no todo el mundo adora cocinar, entiendo yo. De todos los que hay aquí, entiendo que algunos habrán dicho, esto me lo paso rápido, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a poner la galería y solamente hagan así. ¿A quién le gusta la cocina? Yo veo 1, 2, ya 3, 4, 5. Guadalupe Arias no le gusta mucho cocinar, cosa que entiendo, más o menos. El resto, por lo que veo, sí, según voy pasando. ¿Qué te parece? Macarena, o sea, que veo que a todos os gusta, o sea, en términos generales, a José Antonio no. José Antonio no te convence. Le gusta comer. Entonces, comer. Bueno, el resultado de la cocina. El resultado creo que todos levantamos la mano, ¿sabes? O sea, lo de comer, si se come bien y te llena la tripa, pues entiéndeme. O sea, ahí estamos todos, ¿sabes? O sea, que veo que hay una generalidad en esto de la cocina, por lo que veo dentro del grupo, ¿no? Sí, no, y bueno, nos cayó esto como anillo al dedo porque en la pandemia, pues, cuanto más, cuanto menos, hemos hecho unos 135 bizcochos. Sí. Y hemos engordado mucho y todo esto. Pero fíjate que esto, precisamente de la cocina y la pandemia, muchos sociólogos decían que era porque a través de la cocina también se crea un hogar, se crea un sitio en donde tú te sientes cómodo, te sientes satisfecho, es decir, tienes esa cocina, es magia. Hacer cocina no es solamente una actividad que necesitas como cualquier otra para ir pasando los días y cumplir, ¿no? Sino que es esto de crear un entorno, un nido, de dar amor y recibir amor. Pero ¿por qué este hilo conductor lo has elegido tú? Es decir, ¿qué relación tienes tú con la cocina? Bueno, mi relación con la cocina básicamente es que mi madre es una excelente cocinera
O sea, esto es la relación que yo tengo con la cocina. Y yo he heredado un poquito el gusto por cocinar ciertas cosas. O sea, no es que sea un MasterChef, esto ya os lo digo yo. Si algún día os preparara algo, no quiere decir que fuera algo que no que fuera incomible, pero no, vamos, no soy el maestro de los guisos. Pero sí, el gusto por la cocina y por cocinar lo heredé un poco de mi madre. Mi madre cocina extraordinariamente bien. Yo siempre le he dicho a mi padre, amigo mío, cómo nos han cuidado aquí en esta casa, ¿sabes? Porque mi madre ha sido ama de casa durante toda su vida y una gran parte y ha cocinado para toda la familia, ¿no? Y entonces, o sea, quiero decir, no ha trabajado fuera de casa en otras cosas, trabajó siempre dentro. Y esto pues ha cambiado, ¿no? O sea, a mí por lo menos yo creo de mis hermanas, que tengo dos, yo he un poco heredado este gusto por la cocina. O sea, yo he sido, creo que a mis hermanas les gustan un poco. O sea, serían de las que no levantarían el dedo en esta segunda. No. ¿Sabes? Entonces me viene de ahí. Pero a mí me gustaba la idea, no ya solo de la cocina, sino la cocina como lenguaje. ¿A qué me refiero? O sea, una de las cosas que yo veía en Castamar y que me interesaban mucho era ver cómo una persona, en este caso Clara, que tiene pasión por cocinar y que todo su mundo está dentro de la cocina, no puede salir de ella. Y no puede salir de ella porque sufre la agorafobia y entonces esto le impide salir fuera. Sin embargo, su lenguaje es un lenguaje capaz de atravesar no solo las paredes físicas de la cocina, sino también digamos, las invisibles de las clases sociales. Porque al final su cocina sale o sea, sus platos salen de la cocina, traspasan el sitio donde ella ya no puede salir, o sea, suben hasta arriba y en ese momento están tocando otros paladares, están tocando otros sabores, ¿no? O sea, están ya catando sus sabores, quiero decir, y esto hace que cambie todo, porque conectan dos mundos completamente separados, ¿no? Esto es el momento en el que de repente el duque dice, ¿quién ha cocinado esto? O sea, pero vamos a ver, yo estaba acostumbrado a comer una cosa y de repente esto lo ha tenido que cocinar alguien completamente diferente a la señora escribá, que es la que yo tengo aquí. Entonces, me interesaba mucho en la cocina en el sentido de que fuera un lenguaje que pudiera transformar espíritus, que pudiera inspirar, cambiar, y al final es así, Castamar es el reflejo de la tristeza del duque cuando llega Clara, y a medida que ella va cocinando y va, digamos, afectando con su cocina a los espíritus que hay ahí dentro, empieza a cambiarlo todo y empieza lentamente a haber una transformación que termina en el duque y por último, en la última persona de todas es en doña Úrsula. O sea que yo creo que ese es lo verdaderamente interesante de la cocina de Clara es la capacidad que tiene para transformar a las personas, para inspirarlas, para hacer que evolucionen, ¿no? Para que sacarlas un poco incluso de su zona de confort, como le pasa a doña Úrsula, ¿no? Y sí. Al final. Entiendo que todos habéis leído la novela en este punto, es decir, que no estoy haciendo un spoiler a nadie en esto. No todos. Novela más serie más otra vez la novela y nos vamos a la serie y así estamos. Ok, bien. Comentando, no, pues es que ya hemos comentado porque nos estábamos esperando el día de hoy. Oye, y dime una cosa, ¿amor sin obstáculos no es amor o qué? Ah, bueno. Digamos que el amor sin obstáculos, si lo pones sin obstáculos, a lo mejor es menos novelesco. ¿Sabes? A lo mejor tiene algo de menos de novela. Pero no, hombre, yo creo que el amor no importa que tenga o no obstáculos. O sea, yo creo que al final en la vida uno se enfrenta a los obstáculos sí o sí. O sea, creo que era Zorba el griego el que decía esto de los problemas se dan en la vida y no en la muerte, ¿no? O sea, están cuando uno vive. Y creo que en esto pues es inevitable, ¿no? O sea, al final yo creo que los obstáculos que hay entre el amor de Clara y Diego o en el resto, porque si os dais cuenta casi es una polifonía de historias de amor en muchos sentidos, ¿no? No solo, porque no solo es esto Castamar, pero creo que todos ellos están enfrentándose a los problemas propios que hay en su época, ¿no? Claro. O sea, esos problemas no solo que tienen que ver con el clasismo, la diferencia de clases, sino tienen que ver también con la marginación por el color de piel, por ejemplo, o con las tendencias sexuales. O sea, yo creo que, o con el hecho mismo de ser mujer, por ejemplo. O sea, yo creo que todo esto son problemas que hay de fondo en Castamar. Y Sí. me pasa, digamos que bajo esa estructura a lo mejor más clásica, donde la relación entre Clara y Diego no es más que el hilo conductor para abrir todo ese río de relaciones que hay,
al final por debajo se están tratando temas de otro calado, ¿no? Se están tratando temas que tienen que ver también, o por lo menos quieren suscitar la reflexión de cuánto hemos cambiado respecto de aquel tiempo, ¿no? de hace 3 siglos. Claro. Y finalmente también pues le pone emoción a la vida. Uno depende cómo toma estos obstáculos, ¿no? O cómo toma estas situaciones, porque vamos llegando, o sea, lo que se obtiene a través de un camino que no es fácil, pues es doblemente satisfactorio quizás, ¿no? Pero esto, claro, viéndolo ya no desde el punto de vista de la trama, sino desde tu trabajo como escritor, pues es maravilloso porque es ese hilo conductor, esa tensión, ¿no? Esa cosa narrativa en donde nos va subiendo y vamos nosotros también alcanzando ese culmen, ese punto de tensión en donde ¿qué va a pasar? Sabemos o queremos esperar que van a terminar juntos, pero trabajas muy bien la forma de irlo desvelando poco a poco. Y además, si te das cuenta, la relación tal vez de Clara y Diego, que es lo que te digo, es la más clásica en ese sentido, pero sin embargo todas las que se dan alrededor de ella no todas lo son exactamente igual, no todas tienen el mismo final. De hecho, yo creo que en Castamar tiene ese doble final acompasado, ¿no? O sea, la parte de Don Enrique termina de una determinada manera y luego seguimos viendo, no por nada, sino porque a mí siempre me ha disgustado este tipo de finales en los que uno dice, bueno, tal mal, muere el malo, se acabó todo. Espera, hombre, déjame respirar un poco, ¿no? Claro. Quiero disfrutar esto, quiero ¿qué pasa después, ¿no? Que hay más vida después de esto, ¿no? Entonces, esto era una cosa que digamos, a mí me interesaba, ¿no? Que ese final, o los finales, no todos tuvieran que tener un final feliz, sino que estuvieran ajustados también a una parte histórica que era muy probable que se diera, ¿no? La historia de Gabriel, por ejemplo, y de la señorita Amelia, yo creo que reflejaría muy bien una realidad en la que la señorita Amelia, de hecho, yo creo que así es todavía más consciente que don Gabriel, y eso que lo padece él, ¿no? La marginación por ser negro en este caso la marginación que sufre de todos los demás, excepto los de Castamar, entre comillas, que también la sufre. Sí, sí, claro, los finales se corresponden también a la historia que van viéndose y no se resuelve todo como por arte de magia. Por eso te decía que la tensión dramática está súper bien sembrada porque la vamos viviendo, nos vamos emocionando y por aquí, a través sobre todo en el libro, de la cuestión epistolar, vamos acompañando a esta pareja, ¿no? A través de las cartas. Entonces, eso es una gozada. Ay, espera, es que estoy viendo que aquí tengo... Ah, no lo sabía yo, espera, que es que aquí hay chateo. Espera, es que esto no lo entendí. Sí, acá ya están empezando a poner sus preguntillas. Ah, vale. Uy, Dios, hay mucho. Para que no te cojan desprevenido. No, claro. ¿Cuál sería la editora en Francia, por favor? De Duparchi a todos. Vale, okay. No puedo decirte esto todavía, no puedo decirlo porque todavía, digamos que sí está acordado que se va a salir de allí, pero no puedo deciros todavía absolutamente nada porque no he firmado como tal y va a ser cuestión de días, pero no puedo decírtelo. Pero ya te digo que se anunciará en redes seguramente cuando salga y no le quedará mucho. ¿Sabes? Perfecto. Digo por contestar algo de esto porque no lo había visto, perdonarme. Sí, ahí van. Pero ahora si quieres... Vale. Ordenas, yo soy tu esclavo directamente. No te porque mira, somos 64 acá, entonces en unos 5 minutos ya empezamos a abrir las participaciones. Nada más preguntarte, bueno, oye, una cosa personal de mí. ¡Qué loco el rey! ¿El rey? Sí, lo dices por la serie, ¿no? Entiendo. O por el libro. Bueno, el libro sale poco, la locura. El libro sale poco, ya haciendo un puente con el libro y la serie, porque entiendo que tú participaste en la serie de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, o sea, soy coproductor ejecutivo de la serie y bueno, pues claro, llegué con ellos, digamos, a una especie de acuerdo, básicamente, en el cual, pues hombre, no quería ver que Clara se transformaba de repente, no sé, en una alcohólica paranoide y la terminaban encerrando en algún cotolengo. Porque claro, esto a Jane Austen le han hecho Orgullo, Prejuicio y Zombies. Entonces no sé si termino haciendo yo los Avengers de Castamar en cualquier caso y la hemos liado. Entonces no. Digamos que a nivel de guión esto fue
digamos, un marco muy general donde ellos tuvieran capacidad creativa para entender que esto iba para televisión y podían manipular. Y por otro lado, yo me centré también mucho en toda la parte técnica o transmitirles aquellas cosas que a mí me interesaban a nivel técnico para la serie, qué tipo de concepto visual me interesaba, ¿no? O sea, que fuera un formato panorámico, que se tirase con un diafragma abierto, que los puntos de luz siempre hubiera en el background, ¿sabes? En los fondos estuvieran iluminados, que hubiera humo para crear densidades, bueno, todo este tipo de cosas que a mí me interesaban mucho. Entonces, en ese sentido, después, lógicamente, cuando cedes los derechos tienes que entender que pasan a personas que van a tener su punto de vista creativo, ¿no? Entonces, muchas cosas yo estoy plenamente de acuerdo con las que han hecho y hay otras con las que yo, si lo hubiera rodado yo, no lo hubiera hecho así, lógicamente. Claro, pero fíjate qué interesante porque sucede que cuando lees un libro y luego ves la serie o una película, suele suceder que la película ya no te gustó tanto porque en el libro tú co-creas, tú estás co-creando. Claro. Sí, eso siempre pasa, es inevitable. Y en la película, pues a lo mejor yo me imagino a Clara de una forma y digo, ay, claro. ¿no? Pues no me convence o tal. Esto pasa, es inevitable que sea así porque son dos lenguajes diferentes, porque es lo que dices tú, al final la novela hay una participación activa por parte del lector que cuando tú estás viendo la serie no, porque te lo han hecho. Y tenía una profesora de estética maravillosa estudiando filosofía que me decía en la universidad, que me decía que cuando uno leía genera el mejor mundo posible en la cabeza de lo que está leyendo y que luego es muy difícil que todo cuadre cuando alguien lo lleva. Y creo que es cierto que hay veces que, bueno, que te den más de lo que tú has imaginado, a veces es complicado. Claro, pero en este caso, y creo que estamos de acuerdo muchos de los que estamos aquí hoy, tanto el libro como la serie nos encantaron. Es decir, es un proceso distinto, que además... Esto es interesante lo que me estás diciendo, ¿eh? De todos los que estáis aquí, pregunta así, ¿a cuántos os ha gustado la serie y el libro? ¿Y cuántos os quedaríais solo con el libro o solo con la serie? Es decir, ¿cuántos os ha gustado ambas cosas? Pongan las dos. A ver, espera, que voy mirando, voy mirando. Estoy mirando las ambas pantallas. Cosas, sí. A Elena las dos. Ahí por ahí, espera. Pilar Morales dice que una nada más, ¿no? O las dos. No, las dos. María Carmen solo dice una. Teresa, creo que te ha gustado las dos, ¿no? Entiendo, Teresa de Aro. ¿Te ha gustado las dos? Sí, las dos. Perfecto. O sea, en general, solo hay, por aquí veo que a Isabel Gaona solo ha gustado una. Espero que sea la novela. Es que te voy a contar. ¿Vale? Pero bueno, que podría ser la serie y lo entiendo perfectamente. O sea, casi todas les ha gustado las dos, ¿no? Es que hay gente que solamente ha leído el libro. Entonces, hay personas que solamente han leído el libro y si te ponen... Vale. No pasa nada, no, te lo digo, me refiero que esto es normal que pase. De hecho, por ejemplo, en el último club de lectura que hice con Book Lovers, creo que se llama, Book Lovers, había gente que me decía que la serie no había podido verla, que se había leído el libro, pero que ya no podía ver la serie, ¿no? Y por ahora no he encontrado a nadie que me haya dicho que no me ha gustado el libro, pero bueno, entiendo que también podría pasar y sería parte de la vida, ¿no? Esto es parte de la vida. Pero estas cosas pasan, yo creo que es lo que decíamos, al final son dos lenguajes y expresan cosas diferentes. Creo que la novela y la serie se diferencian. Perdona, dime, que te estoy cortando, dime. No, que totalmente de acuerdo contigo. El lenguaje narrativo y el cinematográfico es muy distinto. Tu trabajo está solo frente al papel y en el trabajo de la serie hay un guionista que está rodeado de un equipo. Entonces, hay guionista, dos directores, productores ejecutivos, o sea, hay muchas voces ahí dentro. Pero además yo creo que hay algo más, y es que aparte de que son dos lenguajes diferentes, tú el narrativo estás en los personajes, en los pensamientos del personaje directamente, mientras que lógicamente en la serie pues tiene que ser el actor, ¿no? El que te dice si está triste, si no, lo tiene que interpretar. Tú cuando lo lees estás en el personaje y sabes si está triste o no porque lo estás viendo su interior. Pero aparte de la diferencia esta de los lenguajes, yo creo que hay algo diferente en la serie y son los criterios a la hora de contar la historia. El criterio que tiene la novela es un criterio cuyo eje está en la historia de amor, digamos, de Clara, el centro vehicular que abre toda la novela, que primero se expande para luego contraerse hacia el final, ¿vale? Y digamos que este buque insignia es el que nos va mostrando todas las demás caras. Y es un hilo conductor.
Sin embargo, en la serie no ocurre así. El hilo conductor es exclusivamente Clara y todo gira en torno a ella. Es decir, es Clara quien salva al rey, es Clara quien aparece en el duelo, es Clara quien cocina tal cosa, es Clara quien... Clara lo hace absolutamente todo, es el epicentro sobre el cual rota todas las historias, sean las que sean. No hay historias más allá separadas, pero aunque las hay, pero muy pocas, siempre Clara está de alguna forma ahí metida en el medio, le toca de cerca, o sabe algo, o está metida. Mientras que en la novela el criterio es completamente diferente. O sea, son criterios diferentes. O sea, no solo también afecta, digamos, los lenguajes, sino también afecta qué tipo de forma de contar, qué cosas quieres contar y de qué forma lo quieres contar. Sí, hay dos perspectivas, ¿no? Al final. Efectivamente. Pues, ¿te parece bien, Nando, que abramos la ventana de participación? Sí, he visto que lo de la mano así, entiendo que eso implica que hay gente que quiere preguntar, ¿no? Implica que hay veo gente aquí que que quiere está preguntar. Mariana, Prián, Gina, Shadani, José Antonio y Marisol. Y más, yo te los voy a ir sí. pasando. Vale, perdón. Vale, que estaban, es que no las veía. Sí, me ha salido aquí Mariana, creo que es. Te vamos a ir pasando porque somos una comunidad a todo dar y muy preguntona. Pero vas a ver. Perfecto. Ahí vamos. A ver, Marisol de la Maza, yo me voy por orden de aparición. Venga, perfecto. Marisol. Adelante, Marisol, que he visto que estabas antes acariciando el libro. Exacto, aquí está. ¿Qué tal? Buenas, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encantó. Bueno, a mí me impresionó el vocabulario, las costumbres, todo eso que recreaste perfectamente bien del siglo XVIII. Y en un mensaje de Instagram me dijiste que hiciste un buceo literalmente en el mundo rural. A mí me gustaría conocer cómo fue ese proceso creativo de, sobre todo, encontrar las costumbres, todas esas costumbres, tanto rurales como nobiliarias, y el vocabulario, así como los platillos, que no sé si hoy todavía se usan o han tenido modificaciones. Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a ver, Marisol, por partes. Respecto del lenguaje, efectivamente, lo que hice, o sea, el lenguaje que parece, a lo mejor, en un momento determinado, un poco más sesudo, no es tanto porque sea un lenguaje culto, porque no lo es. No se trata de un lenguaje culto. En realidad, es un lenguaje que en España todavía se puede seguir utilizando si nos acercamos a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen necesidad de nombrar cosas que nosotros, urbanitas, digo en mi caso, digo nosotros aquí en Madrid, no utilizamos, como por ejemplo el bálago, ¿no? La paja esta que tal, o por ejemplo el saco de arpillera. Pues tú normalmente, yo en mi caso, no entro en casa y le digo a mi mujer, oye, pásame el saco de arpillera, porque no lo necesito ni lo nombro. Sin embargo, en el ambiente rural, esto sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando cuando se habla, pues, de cierto tipo, el tabuco, ¿no? O sea, el sitio donde se guardan las herramientas o tal, o no sé qué. Entonces, bueno, todo este tipo de lenguaje yo acudí a este mundo rural para sacarlo, en primera instancia, ¿no? Acudí a ver qué cosas había dentro, por ejemplo, el hogar, lo que se llamaba el hogar, no sé exactamente la traducción, que a lo mejor en México es otro, se utilizaba la forma de decir el hogar porque era la chimenea donde se cocinaba. En las casas humildes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenían el urgón, y el urgón es esta especie de vara de metal, de hierro, quiero decir, que tiene una extremidad así un poco para mover las ascuas, ¿no? El típico atizador, no sé cómo, si tenéis diferentes nombres en México respecto a este tipo de utensilios. O la tajadera donde se tajaba, donde se cortaba la carne, o tal. Entonces, ¿por qué hice esto? Hice esto porque entendí que Madrid, en aquella época, Madrid era muy pequeño comparado con el Madrid actual de ahora. Han pasado 3 siglos desde entonces. Quiero decir, era extremadamente rural también. O sea, todo el mundo estaba dotado, o sea, no existía una burguesía completamente, digamos, extendida todavía, incluso ni siquiera las reales fábricas, que aquí fue un invento que intentaron colocar a todos los artesanos juntos dentro de un edificio para que tuvieran sinergias y tal, funcionaban todavía, estaban las primeras que se pusieron en tiempos de Felipe V. Al final la burguesía pues no dejaban de ser talleres individuales, concretos, específicos, ¿no? Entonces, claro, me interesaba acercarme a este mundo porque entendí que el siglo XVIII era muy rural y de ahí que fuera aquí. Eso por un lado.
Por otro lado, el tema de la cocina fue diferente. No era tanto acercarse a ese mundo rural, sino buscar gente que supiera mucho más que yo, básicamente. Y esto lo encontré en catedráticos de historia, principalmente de historia que tenían o estaban especializados o les gustaba haber investigado sobre historia de la gastronomía, ¿no? Y ahí pude encontrar muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos libros que encontré, como por ejemplo de María de los Ángeles Samper, que os lo voy a enseñar, de hecho. Si me dais un segundo, o si os dais un segundo, Claro, ¿os parece bien? claro. Sí, sí. Venga. Os lo enseño para que vean. A ver, este es uno de ellos, ¿vale? No sé si lo veis. Bueno, posiblemente esto salga al revés, ¿no? Creo que no sé si sale bien o sale bien. Sale bien. Perfecto. Bueno, esto, María de los Ángeles Samper, no, Pérez Samper, es una catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, y este libro a mí me pareció maravilloso, que pone Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII. Bueno, aquí, como veis, está todo lleno de cositas mías, porque después de haberlo triturado. Y entonces, este, por ejemplo, cuenta muy bien cómo era la cocina del siglo XVIII en España, en concreto. Qué se comía, cómo se comía, qué tipo de recetas había, de dónde venían, cuáles eran los recetarios, cómo era el mundo de la corte, ¿no? Qué tipo de dependencias, cómo funcionaba la dependencia de cocina. O sea, todo esto era un poco... Este fue uno de ellos, obviamente no os voy a sacar todo porque sería una locura, pero este fue uno de los pilares, por ejemplo, donde yo estuve ahí buceando, ¿no? Entre estos, digo, a nivel de historia de la cocina. Luego, lógicamente, tuve muchos otros libros de historia respecto de lo que era el siglo XVIII, principios de siglo, y la situación real que había en España entonces, ¿no? Esa situación en la cual el trono estaba vacante, había dos candidatos que estaban en pugna por conseguir el trono de España. Por un lado, Felipe V, que es el que finalmente se corona rey y terminas quedándose con el trono, y el archiduque Carlos, que procedía de la estirpe de los Austrias, y que se englobaba en esa especie de guerra continental tan salvaje que había en Europa en aquel momento. Entonces, bueno, esto es un poco la documentación. No sé si he respondido más o menos, ¿te ha quedado claro, Marisol? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para esto se puede A tener ti, siempre. plática, pero hay que dar paso a otras preguntas. Muchas gracias. Una delicia la novela. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Hola, querido José Antonio Ramírez. Buenos días, desde Monterrey. Mira, de los que ¡Qué bueno! te los voy a decir, para que veas que hay lectores tuyos por todo México. Estupendo, estupendo. Monterrey, es decir, que es un sitio en el que yo espero, José Antonio, ir en algún momento. Está mal que lo diga porque mi cuñada es de allí, es de Monterrey, o sea, tiene familia en Monterrey. Y es mexicana, quiero decir. Y entonces, suena mal decirlo aquí públicamente, se lo he dicho a todos los clubes de lectura, porque debería haber ya, yo ya debía haber pasado por allí, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Es una deuda pendiente. Pues acá te esperamos, y cuando vengas, voy a poner en el chat mi teléfono y mi dirección, porque quiero ser tu anfitrión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Bueno, felicidades por tu libro, me encantó. No le vi absolutamente nada que dijera yo, este libro lo voy a leer para después. Lo leí de manera continua hasta finalizarlo. Oye, quiero hacerte dos preguntas. Tengo muchas, pero seleccioné dos. Adelante. Primera de ellas es la relación de Enrique, ¿sí?, con la mamá de don Diego. Sí, con doña Mercedes. Doña Mercedes y Enrique de Arcona. Esa Sí. relación se me hizo hasta un poco enferma, porque la señora ya de edad y de cierta características de personalidad y de moralidad, se siente fascinada por don Enrique de Arcona, que es un villano completamente, ¿verdad? Sin duda. Entonces, el unir la bondad con la maldad en la novela me pareció algo extraordinario, pero quería preguntarte, ¿qué motivó esa necesidad de presentarlo así? Bueno, yo creo que aquí
yo siempre me muevo, te diría, de forma muy orgánica a la hora de escribir, porque soy un autor de brújula. Creo que he visto por ahí antes que me preguntabas qué tipo de autor soy. Bueno, yo soy de brújula. Yo no planeo demasiado las cosas. Tengo ideas genéricas, a lo mejor tengo eventos que quiero que sucedan o tal. Tengo en algún momento los personajes que quiero que aparezcan, pero cuando me pongo a escribir, al final esto toma vida propia, ¿vale? Entonces, ¿qué motivó esto? Motiva dos cosas. Porque para mí lo importante son lo que los personajes quieren o hacia donde los personajes que sienten, que les palpita dentro, ¿no? En el caso de Don Enrique es curioso esta pregunta y además me parece una gran pregunta por tu parte. Don Enrique es un personaje que no siente ni padece por nadie, ¿no? El único sentimiento que ha tenido en su vida lo tuvo por su tata. No sé si os acordáis, hay un momento que a mí me parece, bueno, me parece a mí lógicamente que lo he escrito muy bello, pero es el momento en el cual se da cuenta de que su tata ha muerto, a la cual ha maltratado durante todo el tiempo, o sea, que se subía encima, era una persona mayor, e incluso la llevaba a burro como si fuera un burrito y él se subía encima y al final muere la tata y es la única persona por la que llora desconsoladamente. Esto solo le pasa por Doña Alba luego, ¿vale? Pero ocurre lo siguiente, cuando se acerca a Doña Mercedes, de repente nota que hay una conexión más allá del hecho de que sea Doña Mercedes sea ese personaje instrumental que quiere utilizar para acercarse a Castamar. O sea, se acerca a ella con ese interés. Pero en realidad, si te das cuenta, empieza a establecerse un vínculo que hay muchos momentos en donde él se tiene que decir a sí mismo, oye, si no fuera porque es la madre de este hombre, o si no fuera tal, pues a lo mejor sentiría devoción por ella, o sentiría un cariño especial por esta mujer, ¿no? Y sin embargo, en Doña Mercedes le atrae algo completamente diferente respecto de Don Enrique. ¿Por qué? Porque Don Enrique se acerca mucho un poco a lo que era Doña Alba, ¿no? Compartía en ese momento ese sentido hedonista de la vida, ese sentido en el cual uno llega a los sitios y les encantaba despellejar a todos los que hubiera por allí, ¿no? ¿Sabes? Les encantaba ir bien vestidos, completamente trajeados, componer casi, te diría, como figuras, como parte de esos cuadros, te diría. O sea, no sé si te acuerdas, al principio Don Enrique siempre, cuando está comiendo, él forma parte de un cuadro determinado que es todo el environment que hay alrededor, ¿no? Y se destila mucho que toda esa pasión que tiene por esos momentos estéticos, por la forma en la que contempla la vida, Doña Mercedes se siente atraída también por esto, ¿no? Es un hombre elegante, es un hombre que sabe cuidar muy bien las formas, es un hombre... Entonces, sobre todo porque ella es muy teatral. No sé si la forma en la que se quita el sombrero cuando entra la primera vez habla de la teatralidad que tiene ella, ¿no? Y entonces es un hombre que le divierte constantemente, que se siente completamente atendida por él, que se siente como casi en un refugio ahí, ¿no? No porque sus hijos no lo traten, sino porque tanto don Gabriel como don Diego son muchísimo más sobrios en los modales, en las formas, no tienen esa galantería, esa forma de estar, ¿no? Que tiene el personaje de Don Enrique. Entonces son dos cosas completamente diferentes, o sea, se atraen por motivos diferentes. Pero a mí me parecía muy interesante ese vínculo, porque si se hubiera dado a lo mejor bajo otras circunstancias, hubiera sido un vínculo muchísimo más fuerte, hubiera podido desarrollarse en otra dirección, cosa que no ocurre cuando ya al final meten a Gabriel dentro de una jaula, lógicamente, y le dan una paliza de muerte. Esto ella eso ya no lo puede perdonar, ni por Don Enrique ni por nadie, lógicamente. Entonces, no sé si te he contestado un poco a... Sí, claro, claro. La segunda pregunta está relacionado con esa relación entre Gabriel, un negro, que es tomado de niño por el papá de Don Diego. Eso es. Pero que realmente va caminando por una estructura en donde primero lo toma como hijo, crece con Don Diego, y Don Diego lo asimila como también lo acepta como su hermano, pero hay ciertas normas que no puede romper Don Diego, como que en mi círculo muy cercano te puedes sentar en la mesa, pero cuando no esté ese círculo cercano, ni te aparezcas. Es algo que sí me hacía pensar que, bueno, tenía que guardar las formas, pero al final de cuentas no era aceptado como un ser humano que yo le puedo decir, eres mi hermano. Claro. Él sabe, yo creo que esto es casi una herencia paterna, ¿no? O sea, yo creo que lo que tienen ahí es una herencia paterna porque
como que el padre de don Diego en un momento determinado llega a decirles, creo que les dice en algún momento de cuidado con esto, ¿no? Porque sabemos, o sea, es casi te diría un sentido práctico ante la vida. O sea, sabemos que la realidad es la que es y no la vamos a cambiar. Sabemos que no vas a ser aceptado nunca en la corte, nunca. Eso significa que tratar de intentarlo va a traer problemas. Así que lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás. O sea, esto yo creo que fue una de las cosas que digamos, el padre establece, ¿no? Y que don Diego mantiene. Por eso siempre le dice, ten en cuenta que estamos atados, o sea, esto no lo vamos a poder cambiar. Pero claro, en el fondo es lo que dices tú, al final, dentro de Castamar y entre comillas, don Gabriel es libre, pero es una jaula de oro en el fondo, no deja de ser una jaula de oro, porque al final él se da cuenta de que no lo es. O sea, que en el momento que sale de Castamar y va a caballo y va vestido como un caballero, la gente le va a mirar, va a decir, ¿qué hace este negro vestido de caballero? O sea, ¿esto cómo es? Esto no puede ser, ¿no? Y cuando entra en el zaguán se ve automáticamente cómo se calla todo el mundo, ¿no? Y se acerca el posadero y le dice, mire, aquí no se aceptan negros, lárguese, o algo así le viene a decir, y le dice, se equivoca, yo soy el único negro de España que puede estar aquí, porque soy un Castamar, ¿sabes? Entonces, claro, esto es un choque porque el poder que tiene el duque frente a la gente, digamos, del Estado llano es inevitable, pero no frente a alguien como don Enrique después, ¿no? Que es capaz de hacer lo que hace. Entonces, al final, yo creo que la reflexión en la cual termina don Gabriel es que mi mundo no puede ser este tampoco. No sé cuál es, pero este no es mi mundo y debo viajar, tal vez para encontrarlo, tal vez porque a lo mejor debo ir a sitios donde la gente tenga mi color de piel y esto me sea aceptado de otra forma, que se encontrará con otros problemas diferentes, posiblemente de religión, posiblemente otro tipo de intolerancias, ¿sabes? Que todavía pues, habría que imaginarlas en caso de ese viaje. Pero yo creo que se da esta circunstancia y lo dices tú muy bien, está muy bien definido esto. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Te mando un abrazo hasta allá. Un abrazo y muchas gracias, José Antonio. Gracias. Me encanta que, lo digo porque no sé por qué, esto de analizar antes, los hombres han llegado a Castamar más tarde. O sea, la gran mayoría de lectores han sido lectoras, quiero decir, ¿vale? Pero hay una cosa curiosa en esto, ¿vale? Y lo tengo que decir alto, y es que dentro de las lectoras, gracias a Dios, la gran mayoría les ha gustado la novela. Muy bien, pero entre los hombres que han llegado a Castamar, he de decir que es unánime. O sea, me refiero, no he encontrado todavía muchos hombres que me digan no he podido leérmela o esto no me ha gustado. O tal. No, es unánime. O sea, los hombres han llegado mucho más tarde, pero se han quedado con Castamar enamorados. O sea, igual que las mujeres, quiero decir, pero entendedme bien, que dentro de las mujeres el espectro ha sido mucho más grande. O sea, les ha encantado muchísimo, he disfrutado, me lo he pasado bien, pero tal. No, en los hombres es pasión, que les ha encantado, que se han metido ahí dentro y que, en fin, que no hay tanta diferencia. Y esto es una cosa que digo que habría que analizar. Yo, a ver si me oyen también en Planeta para ver esto. Seguro que me dan esta. Qué maravilla. Y sin duda lo vas a tener más, porque también la mujer y muchos de aquí hemos pasado la novela, nos la hemos devorado y se la hemos pasado a la pareja. Como claro. en este caso y muchos otros, ¿no? Así claro, este ha sido el circuito, ¿eh? De hecho, exactamente. Ha sido como un eco que ha pasado de nosotras a los hombres. Gina, Prián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Gina, ¿qué tal? Qué gusto, qué padre platicas y qué padre entrevista, Esperanza, ¿verdad? Es una delicia. Gracias, Gina, gracias. Me vas a sacar un poco, lo siento, ¿eh? Nada más primero pregunta. Yo vi primero la serie, honestamente. Y claro, después, bien, la serie, gracias a Esperanza, me despertó el interés por leer. Esperanza, bueno, gracias. Muy bien, no es Esperanza, pero gracias. Ahora, lo que me impactó es que como yo había visto la serie, identificaba a los actores, las actrices, los espacios, de acuerdo, o sea, no tuve esa controversia que muchas veces tenemos cuando primero leímos un libro, ¿no? Sí, pasa. Mi pregunta concreta es, cuando tú viste reflejados a los personajes que salieron de tu creatividad, de tu imaginación, de tu mente, y los viste en la serie, ¿con quiénes dijiste,
este personaje sí le atinaron o cuánta influencia pudiste tener en la psicología de cada uno? Vale, ok. Bueno, hubo, voy a decirlo, bueno, dos actores que a mí me parecieron como que estaban perfectamente enclavados en el papel, ¿vale? También digo porque hay muchas diferencias entre la serie y el papel, y en esto, al decir, corro el riesgo de decir que el casting de algunos estaba mal hecho, y tampoco es eso justo, simplemente que son criterios diferentes, ¿de acuerdo? Claro. Pero partiendo de esa base, hubo dos actores que a mí me pareció que estaban perfectamente claros. Uno fue Maxi Iglesias, haciendo de Francisco. Me parece que, o sea, me cuesta ya incluso imaginar a alguien que no sea este chico, este actor maravilloso, que es que lo hizo muy bien. La primera aparición que tiene entre Diego y él cuando llega y se dice, don Diego Gastamar, tal, y hace el tío, bueno, tal, ponme al lado de... Ya sabes cómo es este personaje, ya sabes que tiene ese punto truán, que tiene ese punto pícaro, un poco womanizing así, ¿no? Un poco mujeriego, ya sabes que tiene esto, ¿no? Que es así. Y entonces me gustó eso. Y el otro fue Jaime Zatarain, que hace Don Alfredo. Me parece que el hermano mayor, ¿vale? O sea, ese parte de hermano mayor... yo siempre me imaginé, de hecho en la novela es así, al duque más joven, o sea, no de 52, como Roberto Enríquez, que a lo mejor estará por esa edad, digo yo, sino más de 45, 46 años. Vamos, que lo pongo en la nota de autor. A mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho Rodolfo Sancho, que no sé si lo conocéis, es un actor aquí en España muy afamado, hizo Isabel mi reina haciendo de don Fernando de Aragón y don Fernando el Católico, quiero decir. Y bueno, en este sentido, luego también respiré tranquilo cuando no pudo hacerlo él, porque Roberto Enríquez es un maravilloso actor también. Entonces, digamos que estos dos personajes fueron los que a mí más me impactaron. O sea, dije, hostia, esto los han clavado respecto de lo que yo tenía en la novela. Y luego Isabel Jenner me parece que está muy acertada también. Es cierto que ella tiene los ojos azules y Clara los tiene color canela y tal, pero bueno, esto yo creo que es un poco lo de menos. Creo que ella tiene ese cara de ángel, tiene ese sentido de Clara, como el nombre de Clara, que es una mujer clara, también lo tiene, ¿no? Entonces creo que Michelle Jenner también se acerca mucho al personaje que está en la novela. Sí, físicamente quiero decir. Muchas gracias. Y también comentarte que en México está la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. ¿La conoces? Hombre, por supuesto, cómo no conocerla. Y la película después, que se hizo también maravillosa. Muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho. Es cierto que, bueno, Laura toca un poco ahí el realismo mágico. Yo creo que tiene la cocina tiene otras capacidades, ¿no? Tiene un punto incluso erótico, extraordinario y todo esto, pero y que tiene en ese sentido alguna concomitancia conmigo, aunque no está hecho adrede en ese sentido. O sea, la cocina de Clara no tiene esos poderes un poquito sobrenaturales, un poquito mágicos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Gina. A ti, Gina, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí hoy. Y ahora nos vamos a ir a una mexicana en Madrid. Hola, Mariana Villanueva, ¿cómo estás? Mariana, estupendo. Sí, yo los tengo en orden también arriba, ¿eh? Mi orden llega hasta Rocío Licano. Ajá, que Rocío vive en la frontera. Ya vas a ver el pimponeo geográfico que vamos a hacer en esta charla. ¿Cómo estás? Buenas tardes por allá, Mariana. Hola, ay, sí es cierto que estás tú ahorita en México. Buenas tardes. Hola. O sea, que tú vives aquí en Madrid, ¿quieres decir? Sí, yo vivo en Madrid, soy mexicana, pero ya llevo 17 años por acá. Ah, vale, estupendo, vamos. O sea, una madrileña en toda regla ya, vamos. Ya soy gata. Y bueno, yo te tenía unas preguntas que un poco ya van relacionadas con lo que se ha comentado, pero como para que quede un poco más claro a mí. Dime. ¿Qué tan posible es que sí pudo haberse dado la situación de Gabriel? ¿O dices de un hombre negro que fuera cuidado como un caballero en la época, quieres decir? En esa época, sí. Bueno, en la nobleza, porque entiendo que a lo mejor en otra situación sí. Vale, pero voy a poner esto en situación.
hay varias cosas importantes. O sea, el padre en este caso de don Diego, y padrastro de don Gabriel en el sentido adoptivo, es un poquito adelantado a su época, porque el abolicionismo empieza un poquito pasado los primeros años, ya hacia mediados casi del... O sea, ya coge fuerza, quiero decir, el abolicionismo como tal, en el sentido de, oiga, esto de llevar seres humanos en bodegas me parece que como que no, ¿no? Bueno, pues, y que hay gente que se empieza digamos, a oponer a este tipo de trata, ¿no? Entonces, digamos que él es un poco adelantado e incomprendido también, porque suele pasar que lo que decía de Chesterton, ¿no? Que hay algunos que en su época hacen cierto, pues esto es igual, suelen ser incomprendidos normalmente. Entonces, digamos que su hijo don Diego lo hereda en este sentido, hereda ese sentido evolucionista. Pero claro, no deja de ser una cosa extraordinaria. Hubo casos, y ahora ya sí hablo a nivel histórico, por ejemplo, el caso de Bell en Inglaterra. De hecho, se hizo una película no hace mucho tiempo sobre ese caso. Una niña, y de hecho hay cuadros. Yo aquí no sé si se puede lanzar un cuadro o algo así. Habría que verlo. Pero, de hecho, hay cuadros específicos donde está retratada esta chica. Era mulata, su madre era esclava, de hecho, y fue criada por el magistrado te diría como algo así como, no sé cómo será en México, pero como si fuera el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, ¿vale? Bueno, pues Bell era una chica que su padre era un almirante inglés y su madre era una esclava, pero su padre la adopta, ¿vale? Y la lleva. Pero como es un almirante, está viajando siempre, se lo cede a este señor que te digo yo, que era como su tío o algo así, algún tipo de pariente, que no sé muy bien cuál era, y la cría desde niña junto a una prima suya que tiene. Y era curioso ver cómo, claro, no sé si... bueno, claro, que desactivé el Bluetooth, como me dijisteis, y no puedo escribir. Y estaba buscándote a ver si lo encontraba ese... No te preocupes, lo busco. Pero vamos, hay un cuadro muy famoso de Bell y su hermana, su prima, las dos juntas, y de hecho ella se crió como una señorita de bien, y claro, tenía dote, porque su padre sí le dejó muchísimo dinero y una fortuna. Y entonces muchos de los nobles no les importaba el color de piel porque sabían que iban a recibir mucho, mientras que su prima le pasó lo contrario, sus padres estaban caídos en la desgracia, no tenía dinero, y entonces... pues claro, preferían a Bell que a ella, ¿sabes? Y entonces, bueno, esto sí fue una de las cosas, pero hubo pequeños detalles a lo largo de la historia, ha habido algunas, mira, lo tengo aquí, que lo voy a ver si me lo puedo, creo que lo puedo pasar si se arrastra directamente aquí y lo veis todos, a ver si puedo, espera, aquí, ¿vale? ¿Quieres que te haga anfitrión, Nando? Y entonces así puedes compartir la pantalla. Claro, es que a lo mejor, espera, es que quería ver si se puede arrastrar directamente al mensaje, ¿sabes? Que no sé si también. Vale. Está en la enciclopedia libro, o sea, esto es de Wikipedia, ¿eh? Ahí está, ya lo tenemos. Vale. Lo podamos no sé si ahí se ve o a lo mejor simplemente es el enlace de Wikipedia, no lo sé. De ahí lo podemos tomar. Sí, yo creo que ahí podéis tomarlo perfectamente. ¿Vale? Ahí es un retrato. A ver si lo consigo. Que no digan que no se intenta. A ver si aquí sale o sale lo mismo. Si sale lo mismo ya lo dejo, lo prometo. Pues somos muchos. A ver, sí, ese es. Ahora ha salido el JPG, ese es el enlace. Y ahí vais a ver la pintura de que os digo yo. Y vais a ver a la prima, que muchos le daban de lado, pues no tenía tal, y a la otra. O sea, por ejemplo, esto está como, de hecho lo veréis ahí, como muy bien, ese es. Es más adelantado porque creo que, no sé, estará como a finales del 18 en la historia de Bell, pero lo curioso es que se estaba tratando en su época el abolicionismo dentro de Inglaterra, cuando ella, y ya os digo que el presidente del tribunal era el hombre que la crió, ¿sabes? Ya. ¿Sabes? Vale. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si te ha valido... Sí, perfecto. Y lo otro que va relacionado con esa parte histórica, porque me encanta la historia y me llama la atención porque los temas que tratas, obviamente, bueno, también eso es la literatura universal, ¿no? Los temas
de un país resuenan en otro país y de una Claro. época en otra, los temas humanos, ¿no? Sí, sí. Pero me llama la atención porque tú tocas temas en la novela como muy actuales, que podríamos decir casi, ¿no? De feminismo, Claro. o sea, problemas que hoy día continúan existiendo, cambia el contexto, ¿no? Pero Sí, que sí, sí, en sí, sí. fondo, pues en la situación de la mujer, el Claro. tema Esa es una de las de cosas que a mí me interesaban mucho. Sobre todo... clasismo, Sí, no, sí, perdón, hermana, perdona. o sea, de clasismo, de feminismo, el tema de los homosexuales, el tema del color de piel, o sea, que son temas actuales, entonces como, no sé si la decisión de situarla, o sea, ¿qué fue primero? La idea de hacer una novela histórica, y entonces enlazo con la siguiente pregunta, que es, o sea, si tu idea original, ya dijiste que eres un escritor de brújula, pero si fue primero el decir, quiero hacer una novela de época, y a partir de ahí imaginaste Castamar y luego los personajes y se fue dando el argumento, o si dijiste, me interesa tocar ciertos temas. Ya entiendo. En realidad, lo que a mí me atrapa de la novela es la historia. O sea, parto siempre de la historia. El problema es que no voy a poder evitar tocar ciertos temas, porque digamos que son temas que a mí personalmente me preocupan. Sí, dime, Mariana. No te oigo. No, es que silencié a Mariana porque ya terminó su participación, porque tenemos más personas también que quieren preguntarte. Ah, vale, espera. Entonces bueno, nos quedamos con esa pregunta para que se la pueda responder, por favor. Vale, sí. Mariana, que no te veo, pero déjame que pónmela otra vez para que yo la pueda ver, porque es que si no es como contestar al aire. Perdona. Mariana, o deja que hable 2 segundos, si no te importa, y así aparece en mi pantalla y ya voy a todo. Aquí estoy. Vale, Gracias. perfecto, Mariana. Gracias, Esperanza, gracias. Mira, ahora soy yo el que se me ha ido de la cabeza lo que me estabas contando. Sí, digamos que yo planteo la novela porque es lo que me atrapa, ¿vale? Pero al final hay ciertos temas de calado que a mí me interesan, o sea, que me preocupan o que yo estoy de alguna forma vinculado a eso porque reflexiono sobre ello. Y estos tienen que ver con el machismo, con el rechazo a la homosexualidad, con el rechazo a los diferentes, con la intolerancia en general, o por qué el hombre es intolerante de forma irracional con el resto, o cómo debemos ser intolerantes a veces, que debemos, con ideas que atentan, por ejemplo, contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos temas inevitablemente aparecen sí o sí dentro de la propia estructura de la novela, no tanto porque yo esté haciendo un acto consciente de ellos, sino porque son temas que me van a preocupar y al final voy a terminar hablando de ellos. Entonces hay personajes que de alguna forma yo creo que van a tratar estos temas porque siempre van a estar ahí de una forma. En Los 10 escalones, por poner un ejemplo en la siguiente novela, es muy diferente, es un thriller medieval que tiene que ver con el nombre de la rosa mucho, es un homenaje, ¿no? En una abadía y crímenes, bueno, ok, pero que al final por debajo se están tocando todos los temas de la intolerancia también, en este caso religiosa o la intolerancia de manera general, ¿sabes? El hecho de cómo esos dogmas terminan, pues digamos, siendo casi como parásitos dentro de cada uno de aquellos que lo sufren y nos hacen rechazar a otros cuando no debería ser así, porque no hay ninguna idea lógica, quiero decir, ninguna base lógica para rechazar a alguien por el color de su piel o porque venga de España o de México o de Inglaterra, me da lo mismo. No sé si te he contestado. ¿Sí? Estupendo, Mariana, muchísimas gracias. Mariana, te mando un abrazo y un beso hasta allá. Gracias. Gracias, Esperanza. Estamos sí, a la hora ¿Sí? que nos habías regalado. ¿Te importaría extendernos un poquito más? Escucha, no pasa absolutamente nada. Yo a las 7 tengo que estar en una segunda, digamos, encuentro con otros, digamos, con un club del libro o lectores, eso es, presencial aquí en Madrid, que me tengo que desplazar. Si fuera otra, es decir, como pasó con Book Lovers o otros que hemos hecho, me puedo tirar hasta las 12 y no tengo ningún problema.
Simplemente Pues entonces, pensar eso. si te parece no, bien. pero vamos a ir preguntando y hasta donde lleguemos, no os preocupéis. Perfecto, tú nos dices, lo que les voy a pedir, porque hay unas cuantas manos levantadas, es ya lo que veo, ya lo sean muy precisos en las preguntas para que podamos Bueno, participar todos. y ¿Les parece? no hay ningún problema si queréis que se termine aquí, hay más preguntas, conectarme en cualquier otro momento y terminarlas. Hoy da la casualidad de que se juntaron las dos y me es imposible dejar unos lectores por otro, entendedme. Ay, claro, sí. Pero no, o sea, si Esperanza lo hablas conmigo y me dices, oye, los turnos de pregunta tienes una hora más para tal en tal momento esta semana, lo hacemos. O sea, no hay ningún problema. Perfectamente. Yo intento ahí compaginar, Vale. como decimos Vale. también aquí, Deslizando. medir Vamos a el ello. agua, pero Claro. vamos bien entonces, pero para que no salgas corriendo tampoco Claro, y llegues claro. a tu próxima cita muy justito. Bueno, nos vamos rápido, ahora vamos a Texas, a Estados Unidos con Adriana, que ya tiene la pregunta y la va a disparar en 3, 2, Adriana, 1, ya. ok. Adriana, hola, ¿qué tal, Adriana? No te oigo, Adriana. I don't hear you. Ahí está. ¿Qué tal? Hola. Nando, este Dime. día fue muy esperado por mucho tiempo. Gracias. Nos lo dijo También por mí, con créeme. tal anticipación que decía que ya llegue, tengo que conocerlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Esperanza. Gracias a ti siempre. El privilegio de estar aquí es el mío, créeme. Estoy muy interesada en tu proceso creativo, que es todo un tema, Entiendo. pero yo me imagino, te quiero preguntar cuántos años te llevó desarrollar esta historia, y una vez que tú tienes tu obra maestra, ya lo terminé, ya se publicó, ¿qué pasó dentro de ti para que te convencieran llevarlo a la televisión? Bueno, vamos por partes, pues son dos preguntas. La primera pregunta, el proceso hasta que uno escribe es un proceso largo. No ya el momento en el que escribes, sino se van forjando las ideas, hay inputs diferentes, hay formas diferentes, la idea de una cocinera agorafóbica dentro que tal, que no puede salir, pero su cocina sí, pero tal, pues esto se va fraguando, ¿no? Y en algún momento determinado, pues toca escribirlo. Y a partir de ahí, pues calculo que fueron unos 2 años para escribir el primer volumen, que esto es lo malo de ser un autor de brújula, casi se fue a 1000 y pico páginas, y luego tuvimos que hacer la compresión, ¿no? Porque 1000 y pico páginas, este tío está tarado, le vamos a ingresar inmediatamente. Mi mujer ya me miraba sospechosamente de que has escrito 1000 páginas, que yo solo escribo 300, que esto es una cosa así. Entonces, bueno, al final lo dejamos en las 700 más o menos que tiene, que ya es así. De hecho, en muchos países o se publica en 2, en algunos me han propuesto hacerlo en 3. Cosa que, bueno, pues no me importa, me parece estupendo. Si los lectores lo tienen más fácil para hacerlo. Pero digamos que este fue un poco el proceso creativo. Después de esos 2 años se ajustó casi durante 1 año y medio todas las correcciones, tal, hasta que vio la luz, digamos. Este fue el proceso, digamos, creativo. Y luego, convencerme para llevarlo a esta. No hizo falta que me convencieran. O sea, yo tenía muy claro que cuando me hicieron lo que sí quería es que se llevara, digamos, si se llevaba a la pantalla, que se llevara de una determinada forma. Pese a que el proceso creativo pudiera ser diferente o que tuvieran criterios diferentes que he explicado antes entre uno u otro, quería que se llevara de una determinada forma con una calidad determinada. No quería que no tuviera la calidad determinada para que saliera, y en ese sentido yo he quedado bastante satisfecho, siendo consciente de que son obras diferentes, que una es derivada de la otra y que, bueno, que esto es así. Y no hizo demasiado porque yo creo que siempre he entendido que la literatura está hecha para lectores en el sentido genérico, lectoras y lectores, es decir, para personas que leen. Y la serie está hecha para telespectadores. Entonces, son 2 productos diferentes que, aunque comparten un mismo espíritu, que es el de Castamar, el de la obra original, no tienen por qué ser iguales, ¿no? Y por eso a mí no me importó que se llevara. Precisamente porque a lo mejor, como tengo una pata en lo audiovisual, lo conozco y podía hablar en su idioma, pues esto me daba cierta tranquilidad. Entonces, bueno, espero haberte respondido así rápido y veloz. Sí, muchísimas gracias. Y estamos todas puestas para la siguiente. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a ti. Gracias por la pregunta. Un beso hasta allá. Un besote.
Un besote. Y ahora Rocío Licano, que ya tiene el dedo en el micro para disparar su pregunta. Ella vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Allá nos vamos. ¿Cómo está, Rocío? Muy bien, gracias. Cerca de Río Bravo, ¿no? Creo que lo llamáis así, Río Bravo. Rocío, perdona, te estoy oyendo como metalizado. No sé si me pasa solo a mí. No te oímos. Se ha cortado. ¿Hola? ¿Rocío? Rocío ha desaparecido. Sí, algo le pasó con su internet. Vámonos con Shadani. Hola, ¿ya me Hola, hola. Ya, sí, ahora, ¿Volviste? Rocío. Volviste, Venga. pero como que te quedas como ahí. Congelada. Sí. A ver, vámonos con Shadani, Rocío, en lo que ya se salió. Fíjate qué mala suerte, justo cuando le tocó, pero ahora vuelve. Hola, ya estoy acá. ¿Ya? Vale, perfecto. Y ya, Ahora sí. Bueno, ahora sí, Rocío. Rapidísimo porque me interesa mucho esto. A mí me encanta Taylor Cadwell, entonces leer esta novela tuya con tanto detalle, aparte todas estas reflexiones que estás diciendo que casi llevan al existencialismo, ¿no? O sea, muchas cosas para pensar, pero aparte esto que puedes oler hasta la cocina y los sabores y todo. Pero a mí me interesa preguntarte, tú cómo eres como lector, ¿no? O sea, ¿cuál es tu gusto de agarrar un libro allá cuando vas a descansar y qué te gusta leer? Esa sería mi pregunta. Bueno, soy un lector muy ecléctico en el ecléctico, o sea, es que leo de todo, ¿vale? Por deformación leo mucha filosofía y normalmente tiendo a leer mucho de lo que estoy investigando, mucha parte de historia, o sea, con los 10 escalones, pues 2 años atrás lo único que he estado leyendo es historia y mucha teología, principalmente recordando las clases de filosofía de la religión que tenía en la universidad. Entonces, hay veces cuando ya estoy inmerso en algo que me pide documentación, quiero decir, estoy inmerso en esto. Pero fuera de esto, soy capaz de leerme cualquier cosa. O sea, desde ciencia ficción, narrativa fantástica, no tengo algo que, yo qué sé, Stephen King, lo que caiga. O sea, puedo leerme cualquier cosa. El último libro que me leí, así un poco más importante, bueno, uno fue un libro que se llama El nadador en aguas secretas, creo, de Codwinkel, creo que se llama, que es el autor que escribió, le cargaron escribir ET. Es un libro así, muy finito, que es así como muy dramático, muy intenso. Y lo otro que leí fue Stoner, es una novela de un autor que escribió muy poco, como 5 novelas nada más, o 4 novelas, que se llama John Williams, que además ha tenido bastante éxito. Después, es una novela escrita por los años 60 o 70, no me hagas mucho caso, por ahí, del siglo pasado, y me gustó muchísimo. Entonces, bueno, o sea, ya te digo, puedo leer esto como que en un momento determinado, si Juego de Tronos no me lo he leído, pero podría habérmelo leído perfectamente. Gracias por ser tan espléndido. Hasta luego. Gracias a ti. Rocío, un abrazote, guapísima. Gracias. Bueno, y ahora Shadani. ¿Dónde estás tú, Shadani? Que no me acuerdo. Shadani, qué nombre más bonito. Shadani. Muchas gracias. Gracias. Shadani, que me parece Shadani con X, entiendo, ¿no? Sí. Con X, sí. Sí, está aquí. Shadani con X, pero qué nombre más bonito. ¿Te importa? Este nombre puede que lo utilice yo en algún momento. Genial. Pues voy a utilizar. Mi pregunta es muy rápida, pero el nombre es muy mexicano. Significa cerca del cielo o cerca del cerro, dependiendo. Es oaxaqueño. No soy de allá, pero justo cuando mi padre se entera que mi madre está embarazada, yo soy la hija mayor, estaba en este pueblo. Entonces, el pueblo se llama Santa María Shadani. Qué bonito. Ahí el antecedente. Ahí castellano y ¿cómo has dicho que se llama? Oaxaca, que es el estado, y es zapoteco. 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 Vale, sí. Perfecto, maravilloso. O sea, pero ¿esto tiene descendencia de los toltecas o cosas de estas? ¿o qué? De los zapotecas. De los zapotecas, efectivamente. Sí, porque estaba haciendo hace poco una especie de atlas en el cual tuve que bucear un poco sobre la historia de México y estuve hablando de los toltecas, los zapotecas y todos estos, todas estas poblaciones o civilizaciones que existieron en México, que me parecieron maravillosas. O sea, para bucear ahí o escribir algo también, no sé. Todo me llama la atención.
Y justo Oaxaca, pues es uno de nuestros estados con un número importante de población indígena. Claro, claro. ¿No? Claro. Entonces, maravilloso. Sí, mi pregunta es, Dani. ¿cómo te organizas? Yo tengo una formación en demografía, entonces soy mucho más cuadrada, soy como muy metódica, yo fui la que aventé eso, ¿qué eres, no? Muy ¿Cómo bien. te organizas para escribir tus novelas? Y que me contaras un poco qué fue lo más complicado de la novela. ¿En algún momento ibas a tirar la toalla y decir, ya hasta aquí? No va conmigo eso. No va conmigo, lo siento. Eso de tirar la toalla sí no va conmigo, no, eso no. A mí lo de tirar la toalla y esto no, pero desde que nací me da la sensación. Estamos en momentos contrarios, o sea, muere uno con las botas puestas, pero hasta el final. Entonces, bueno, no es tanto, ya te digo, no es una cuestión solo de organización, principalmente te diría que tiene que ver con el disfrute. O sea, yo soy autor de Brújula porque disfruto enormemente, disfruto muchísimo. Así que bueno, a partir de ahí, si yo no disfruto escribiendo es cuando tengo que parar de escribir y decir, aquí no, hay algo que no funciona. Yo me tengo que divertir a la hora de escribir. Y entonces no es tanto un sistema de organización, sino un sistema de compensación. Yo escribo porque me divierto y porque realmente fluyo en el texto. Estoy descubriendo la historia como la descubrís vosotros después cuando la leéis. Para mí este es el proceso, ¿sabes? No es tanto un hecho de me tengo que organizar, no soy de estructura de mapa donde me pongo el personaje E conectado con el C y tal. No, esto es una cosa que pasará como tenga que pasar en la novela. Yo lo voy descubriendo por el camino. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias, Shadani. Y ya, Shadani, a ver en el próximo libro de hombre, muchísimas gracias. Besos. Creo que nos vamos a despedir con Tavi y te vamos a tomar la palabra para que vuelvas. O espero te hayas Espera, quedan dos personas más que son Marta y Ángeles. Estas dos, vamos a hacer la respuesta, me tengo que ir ya, pero prefiero que todo el mundo se quede. ¡Ay! Buenísimo. ¿Vale? Pues entonces nos vamos rápidamente con Tavi de Cancún. Ahí está. Corriendo. Además de felicidades y todo eso, porque ya te lo hemos dicho hasta la saciedad. Sí, por eso estoy rojo, no se nota, pero estoy rojo. Y me hago eco, además. Pero tengo un par de preguntas que yo creo que, bueno, para mí son importantes. Veo Adelante. que te gusta leer las novelas de aventuras como las de Alexandre Dumas. Sí. Estoy segura. Sí, me encantan. ¿Cómo llegaste a las intrigas? Porque tienes estas intrigas palaciegas fantásticas. Bueno, antes he leído... Tres mosqueteros. Claro, antes he leído por aquí que tenía mucho de Liaison d'Angers, no sé cómo se dice. Sí, también. Tiene mucho de la Clos. Sí, a mí me interesa la aventura, me interesa la parte, no solo la aventura y la parte épica, incluso te diría. Aquí no hay tanta parte épica, pero tiene algo de las intrigas cortesanas, ¿no? Tiene ese rollo incluso de algo de Montecristo también, ¿no? O sea, sí. Tiene todo esto. Para mí hay una base fundamental en todas las novelas que tienen que ver con esto, que tiene que ver con el viaje, tiene que ver con esa otra parte de cuando pues se establecen esas intrigas o se establecen esos misterios determinados. Creo que yo disfruto enormemente cuando voy al cine y me encuentro... me recuerda ahora mismo una película que se llama El jovencito Sherlock Holmes, no sé si la habéis visto, está producida por Steven Spielberg. A mí esta película le tengo mucho cariño precisamente porque, bueno, es la otra figura de Sherlock Holmes siendo joven y tal, pero me gusta mucho toda la aventura que hay por dentro, ¿no? El Rameteb, el tal. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo vi en mi niñez me inspiran muchísimo e incluso las vuelvo a ver una y otra vez porque me llenan para poder escribir. Para mí escribir tiene que ver con la diversión y la aventura forma parte de esa estructura. O sea, está en mí. Es así. Muchas gracias. Me encantan a mí también las novelas de aventuras. Gracias, Tavi. Gracias. Gracias. Marta. Tavi, te mando un beso y un abrazo hasta Cancún. Tavi es una empedernida lectora, es una poeta maravillosa, tiene una sensibilidad. Estupendo, estupendo. Gracias por estar aquí. Y ahora nos vamos con Marta González. Marta vive en la Ciudad de México. Espera, perdona. Tavi es la poetisa. Tavi, sí. Perdona, creía que era Marta. Ok, Tavi. Wow, pues nos quedaríamos en otro momento hablando de poesía. Me encanta, o sea, soy un fanático de la poesía también. Es una de las cosas que leo, pero me gustaría leer más de lo que leo.
Bueno, sigamos. Marta. Y Marta, que también, es que aquí todos son talentosos, todos. Y como has visto, inteligentes, propositivos y a todo dar, como también decimos aquí. Marta vive en la Ciudad de México, cerca de, ¿habrás oído hablar de Frida Kahlo y Diego Rivera? Sí, sin duda. Ah, bueno, pues hasta allá nos vamos, a su barrio. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Qué deleite. Gracias, Marta. Realmente mis preguntas, 2 preguntas están más que contestadas por otros colegas aquí del grupo. Pero en todo caso sí tengo algo bien importante que iba a marcar también. Y fue al principio que me sorprendió el comentario que hizo usted sobre su mamá, ¿no? Sí. Y me parece que hizo como un homenaje a esta actividad femenina de todas las épocas, desde los inicios de la historia hasta la actualidad, que es pues la alimentación, ¿no? La buena nutrición y más que eso, los lazos afectivos que se crean cuando uno como hijo, como hija tiene esa oportunidad claro. de usar, ¿no? Aparte de calidad. Y me pareció maravilloso lo que dijo, siempre estuvo en casa, alguien también hizo un comentario en el chat. Me pareció lindo porque por lo general pues no es un tema que se aplaude, ¿no? Y claro. Me parece muy importante, socialmente creo que es una observación muy importante. Y bueno, mi pregunta sería precisamente eso. Ahorita la estoy desarrollando al final de las conversaciones. Hubo un tipo de sublimación por esa experiencia infantil y de vida que usted tuvo, porque la base, el centro, la organización de casa, de familia, pues gira mucho en torno a esta relación que se da en la cocina. En México, por ejemplo, es así, ¿no? Hay un gran comedor, pero todos nos arremolinamos en la cocina todavía, en muchas familias. Entonces, me parece que es algo bien determinante, pero ya para efectos del desarrollo de esta obra maravillosa, ¿cuál sería personalmente, para conocerlo más como persona, como escritor, pero como persona, cuál fue el lazo que unió un poquito el desarrollo de la novela, si está basado un poco en esas experiencias, ese crisol de sensaciones de su infancia? Ya, entiendo. Te diré que, o sea, hay una parte en la cual, y me tengo que retrotraer un poco hacia atrás en esto, sí. Tiene que ver en el sentido de que yo correteaba por allí mientras mi madre cocinaba o le preguntaba. Yo siempre he sido un niño, de lo que hablas ya de mi experiencia personal, muy, muy curioso. Hasta la saciedad. De hecho, yo creo que a mis padres les volvía loco. Me decía, este niño no es normal, le deberíamos, no sé, a ver si le damos alguna pastilla y se calma. Porque yo llegaba y lo único que estaba todo el día preguntando. Y en el tema de la cocina también era muy preguntón. O sea, yo siempre estaba ahí retozando alrededor de mi madre y por qué echas sal y por qué la pimienta y a esto se le puede poner laurel y a esto se le puede hacer tal. Entonces yo creo que llegaba algún momento donde mi madre me decía, niño, sal de la cocina que estoy cocinando y que no me deje cocinar. ¿Sabes? Esto pasaba. Pero por eso digo, me tengo que retrotraer para ver si hay algo dentro de Castamar de esto. Supongo que tiene que ver con el gusto del después, ya más mayor, de haber cocinado junto con mi madre y decirle cómo haces esto, o yo lo he hecho así, o mamá, llamarla muchas veces para decirle, voy a hacer carrilleras, ¿cómo las dejas en brandy con tal, o mejor con vino tinto, tal? Todo este tipo de cosas, hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto en Castamar, hay esa especie de pasión por la cocina que tiene Clara, tiene que ver también con un gusto mío personal sobre la cocina. Es indiscutible que es así, o sea, hay algo de esto. No quiere decir que sea autobiográfico en ningún caso, porque no lo es, pero bueno, siempre hay una impronta del autor en esto, en mi caso, por lo menos, siempre lo hay. Bellísimo, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias. Gracias, Marta. Te mandamos un abrazo enorme. Antes de pasar con Ángeles, con quien vamos a terminar, sí. Ángeles tiene formación de periodista y es una niña, pero abusadísima.
Te queremos dar las gracias porque creo que de aquí sales volando, Fernando. Sí, tengo esa Muchísimas gracias. Eres un encanto. Fíjate que a mí las entrevistas me dejan agotada porque claro, ¿no? No te conocía en persona, no te conocíamos en persona. Tenemos este privilegio el día de hoy. Nos has regalado una entrevista preciosa. Muchas gracias. Y solamente te quiero preguntar una cosa. ¿Vas a hacer la segunda parte? ¿De Castamar, quieres decir? Sí. Bueno, no lo sé. En mi cabeza los personajes siguen. Eso no significa que lo vaya a hacer, pero siguen. O sea, hay algo ahí que se está rodando la película en focos y acción, pero bueno, no te podría decir que sí. O sea, creo que toca escribir otras cosas por ahora. O sea, quiero escribir. Seguramente de aquí a muy poco entraré en una saga que quiero escribir, que llevo mucho tiempo pensando y creo que es la hora de que vea la luz, que tiene que ver mucho con Castamar también, o sea, va a estar ambientada también en una especie de siglo XVIII, pero va a tener ese punto Macondo. Y digo Macondo porque es un mundo un poco especial, es un poco mundo mío, ¿no? Pero sí, va a estar basada en este mundo, pero ya te digo, más mío que algo como España 1723. Pero va a estar ahí, va a estar ahí. Pues, y además que Castamar ya camina sola, ¿no? Ya, como dices, por ahí está mi esposo, el que te preguntó en francés si lo vas a hacer, porque ya tienes lectores en francés, y también nos unió tanto la novela como la serie. Yo me sentaba con Didier a verla, y él era... Yo ya estaba de, oye, ya es la 1 de la mañana, ya, no, otro y nos vamos a dormir. Y yo, bueno, ya. Entonces, eso creo que te tiene que llenar el corazón de todo este cariño, porque lo conseguiste. Sin duda que me lo llevo. Lo conseguiste y eso es el culmen de un escritor. Muchísimas gracias por estar aquí. Le doy la palabra a Ángeles y te mandamos un abrazo muy caluroso. Espero lo hayas pasado bien con nosotros. Estupendo. Yo siempre lo paso estupendo. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Pues yo quería preguntar, bueno, también así como dices que eres un lector muy ecléctico, pues también eres un escritor muy ecléctico desde la escritura de textos infantiles, este proceso. Yo te quiero preguntar acerca de esta metamorfosis, ¿cómo se dio este cambio a este tipo de escritura? Es un proyecto que ya tenías pensado, es un proyecto que salió más adelante, y pues ¿cuál fue, ahora sí que todo tu proceso en ese sentido, y cuál fue la reacción incluso de todo el mundo a tu alrededor, ¿no? Porque ya te conocían más bien como en otro... Bueno, déjame matizar esto. No es un cambio en realidad. O sea, no hay una metamorfosis, no existe esto en mí. Yo escribía desde los 14, 13 años, escribí mi primera novela, ya escribía cuando era un niño. Me he sentido siempre escritor, incluso antes que director de cine, antes de que cualquier cosa que yo pudiera hacer, me sentí creador. Y creador a través de la literatura. Escribía mis novelas para adultos. Piensa que Castamar es la primera novela publicada, no es la primera novela que yo escribo. Es decir, hay una diferencia entre publicar y escribir, ¿no? Y entonces, claro, yo escribía, ya me están avisando por aquí, que ya están esperándome ahí para irme, pero no pasa nada, tranquila, te voy a contestar. Yo escribía para adultos desde siempre. El problema es que, bueno, yo en un momento determinado teníamos una empresa en lo que nos especializamos es en literatura infantil y juvenil, pero yo nunca dejé de escribir para adultos. O sea, escribí de los dos, pero se publicó primero de lo otro porque era un medio de vida, quiero decir, era la forma en la que nosotros, y tengo ahí, pues a lo mejor hay 50, 60 publicaciones que yo a lo largo de estos últimos, llevaba desde el 2002 hasta ahora en el sector editorial, no era una cosa nueva para mí. Entonces, digamos que para mí escribir Castamar no fue algo diferente porque ya había escrito para adultos. Simplemente que la vida no me había dado tiempo para poder buscar un agente y decir, oiga, vamos a sacar esto. Esto fue mi mujer realmente. Mi mujer fue la que me dijo, tendrás que hacer algo con todo esto, yo tendré que hacer algo con todo lo mío porque si seguimos así no vamos a poder publicar todo este material. Y claro, a partir de ahí dijimos, bueno, vale, para que no acabemos en la tumba lleno de, así dentro de muchos años, esperemos, lleno de volúmenes de papel sin publicar, vamos a buscar una gente que nos represente y que pueda mover todo esto y que nos permita a nosotros seguir creando sin necesidad de estar nosotros tratando de mover nada. Y esto ocurrió como en el 2014, yo acababa de terminar mi película con Rodolfo y a partir de ahí pues se eligió, dijo, de todas las que hay, ¿cuál te gustaría escribir? ¿Cuál es la que mejor se adaptaría a una editorial como Planeta o tal? Dije, bueno, pues, y mi agente me dijo, de todas las que tienes, creo que Castamar es la primera que tiene que ver la luz. Y a partir de ahí
vino todo lo demás. Pero no hubo una metamorfosis entre una y otra en realidad. O sea, siempre he estado en estos dos mundos. De hecho, yo creo que escribir para niños a veces es infinitamente más complicado que escribir para adultos. Porque uno cuando escribe para adultos tiene todas las herramientas, absolutamente todo, quiero decir, todos los utensilios, sabe exactamente qué puede decir, cómo decirlo, o sea, no tiene por qué quedarse nada en el tintero, ¿no? Mientras que con un niño hay ciertas cosas que uno tiene que saber decir muy bien y encontrar el camino adecuado para que el niño lo entienda. Entonces, hay veces que escribir para niños puede ser bastante más difícil. No sé si te he explicado bien. Padrísimo, ¿no? Pues muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, perfecto. Gracias, creo que no queda ninguna pregunta. No queda nadie. Me tengo que ir. Gracias a todas. Gracias. Ha sido un verdadero privilegio estar con vosotros, de verdad. A ti. Gracias. Vuela. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Aquí quedamos. Nando, llévate todo nuestro cariño y vuela a tu otro. Chao, chao. Me voy. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Bye, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, Padrísimo, bye. Gracias, súper bien. Gracias, Esperanza, gracias. Gracias a ustedes. Tengo la mejor comunidad. Bien nomás. La mejor maestra. Esperanza, buenísimo. Estuvo deliciosa Buen fin la de semana. Pásenla rico. Bye.